Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. Así es la asincronía. Podemos encontrarnos a cualquier hora y cuantas veces sea necesario en el día. Les habla César Jara Soteldo y es para mí un placer estar con ustedes. Comencemos. Me corresponde iniciar con el tema 6, masa y centrado, que vamos a ver acá, límites de peso a la aeronave. Vamos a ver también pesos reales versus pesos promedio de pasajeros y equipaje, aplicabilidad de pesos reales y pesos promedio de pasajeros y equipaje. El peso es el factor más importante en la construcción de una aeronave. Demanda mucho respecto de los pilotos y también una atención particular de parte de los mecánicos de fuselaje y planta motriz. El excesivo peso reduce la eficiencia de un avión y el margen de seguridad disponible en el caso que surgiera algún tipo de emergencia. Vamos a hacer un breve repaso sobre las fuerzas que actúan sobre un avión. Son las cuatro fuerzas fundamentales que actúan sobre un avión. Tenemos sustentación, resistencia, empuje o tracción y el peso, que es precisamente el tema que estamos tratando hoy. El peso es el factor a vencer en una aeronave porque es lo que deseamos levantar del suelo y ponerlo a volar. Mientras más pesada sea la aeronave, más fuerza habrá que hacer para levantarla. La sustentación es la fuerza opuesta al peso y el empuje es la fuerza opuesta a la resistencia y viceversa. La sustentación, la fuerza para levantar el avión, es esa, la sustentación. Como ya saben, esta se produce gracias a la diferencia de presiones del aire que circula por debajo y por encima de la sala. Esta diferencia de presión, producto también de la diferencia de velocidad, produce la sustentación. Cuando el avión toma velocidad y se desplaza sobre la pista, moviéndose a través de la masa de aire, comienza a generar sustentación. Mientras mayor peso tenga, mayor velocidad tendrá que obtener el avión para levantarse, entre comillas, es decir, para que la sustentación venza al peso. Depende de la fuerza de sus motores, o sea, la fuerza de empuje o tracción para obtener la velocidad necesaria y vencer el peso. Para esto, el empuje debe vencer el efecto de la resistencia generada por el peso y también el coeficiente de fricción de la pista. A mayor peso del avión, también hay más resistencia porque el peso hace que se pegue más, por decirlo así, al asfalto y entonces el coeficiente de fricción aumenta. De igual manera, cuando el avión se desplaza, se genera una resistencia al aire, a la masa de aire. Mientras más aerodinámicamente limpio sea el avión, menor resistencia ejercerá. De allí viene pues el diseño aerodinámico de las aeronaves y de todas sus partes. Mientras mayor sea el peso, más potencia o empuje requiere la aeronave para obtener la velocidad de despegue. Mientras más pesado esté, mayor potencia vamos a requerir en los motores para que se desplace la aeronave hasta obtener la velocidad de rotación. Esta velocidad la obtiene precisamente corriendo sobre la pista. En la medida que la velocidad del avión va aumentando, simultáneamente aumenta la sustentación y sobrepasa la fuerza del peso.
Entonces el avión alcanza la velocidad para subir la nariz o velocidad de rotación VR y despega. El apropiado control del peso y balance es, entre muchos otros, un factor vital para conducir de manera segura y eficiente las operaciones de una aeronave. En la medida en que se mantenga el centro de gravedad dentro de los límites permitidos para su peso, el avión tendrá un adecuado control y también una estabilidad longitudinal, que no es el caso aquí de nuestro capitán. En el dibujo podemos ver que los pasajeros están todos en la cola, por lo que esta ha bajado, la cola bajó y el avión subió la nariz, que es donde está el piloto, quien les pide a los pasajeros que se muevan hacia adelante para que baje la nariz. Para mantener el rendimiento y las características de vuelo para las cuales ha sido diseñada la aeronave, esta debe volar siempre con el peso y la posición del centro de gravedad dentro de los límites dictados por el fabricante. Los aviones se diseñan con el propósito de obtener un rendimiento determinado dentro de unos límites de peso en cuanto a cantidad y también a la distribución de estos pesos dentro del avión o del aeroplano. A continuación se detalla la nomenclatura de los pesos máximos que suelen especificarse en los manuales de vuelo. Peso vacío. Este es el peso del avión sin carga útil, tanto mercancías como pasajeros o tripulación, y sin combustible. Incluye, por otro lado, todos los líquidos del avión necesarios para su operación, líquidos hidráulicos, aceites, agua, etc. Una de las cosas que se hace con todo avión antes de salir de la fábrica es pesarlo. Ahora, ¿cómo se pesa un avión? El avión es remolcado hasta el hangar de pesaje y allí se deposita en una serie de básculas puente. Una para el tren de aterrizaje delantero y dos para el tren de aterrizaje principal. O incluso tres. Algunos aviones comerciales grandes como el Airbus A340 y el A340-600 están equipados con 3 sistemas de tren de aterrizaje principal, lo cual significa que se requerirían un mayor número de básculas, como esta que vemos acá precisamente, que nos permiten efectuar el pesaje de la aeronave. Peso máximo de despegue, en inglés se dice Maximum Takeoff Weight, que es el peso máximo aprobado para el avión al comienzo de la carrera de despegue. Es el peso que debe tener al momento de soltar los frenos. Y este es un peso que nunca debe excederse. En este punto de la cabecera de pista, el avión puede estar con todos los puestos ocupados a bordo, full de combustible, full de equipaje. Y este peso debe mantenerse por debajo del peso máximo de despegue. Este peso se debe ajustar según las condiciones del aeropuerto y también de la longitud de la pista, que, como ya hemos dicho, a mayor peso habrá una mayor distancia requerida para despegar. Hay otros factores también que intervienen en cuanto a la distancia requerida para el despegue, que tiene que ver precisamente con las condiciones del aeropuerto, la densidad del aire, la preparación de la pista o el tipo de pista que vamos a utilizar. La mejor es la de asfalto, por ahí hay algunas otras pistas que pueden producir mayor resistencia al avance. El peso máximo permitido se basa en el área de superficie del ala y cuánta sustentación generará a una velocidad segura y apropiada. Aquí vemos el caso de un despegue de un avión monomotor, un avión tipo escuela de solamente 4 pasajeros. Este dato de la velocidad segura, el peso máximo permitido y la longitud, que muchas veces se consiguen, o normalmente, se consiguen en los manuales de vuelo del avión, este dato es un límite, no es una garantía.
Así que a la hora de evaluar el despegue, han de tenerse en cuenta los otros factores que antes les mencioné y que pueden influir en el despegue y obligarnos quizá a disminuir el peso del avión hasta que éste se mantenga dentro de los límites máximos permitidos. A menos que la situación sea muy clara, conviene consultar en las tablas del manual de vuelo el peso máximo y la longitud de pista necesaria para el despegue en las condiciones que estén presentes, las condiciones actuales. Como ya les mencioné, a mayor peso la aeronave utilizará mayor longitud de pista para despegar. Un exceso de peso produce un rendimiento de la aeronave por debajo del que tendría dentro de los límites de peso para la cual ha sido diseñada. Este exceso de peso puede dar lugar incluso a un desastre, que el avión se consuma toda la pista para despegar y aún así no logre despegar y se estrelle contra algún obstáculo que hay fuera de la pista. Esto es un caso que ha ocurrido en la vida real. Si es necesario, habrá que disminuir el peso del avión y si no queda más remedio, hasta suspender el vuelo. Las deficiencias de rendimiento por sobrepeso puede hacer crítico el despegue de un aeroplano, el despegue de obstáculos, la capacidad de ascenso o la velocidad de pérdida, entre otras muchas cosas que pueden afectar el vuelo. Peso máximo de aterrizaje, en inglés se dice maximum landing weight, es el peso máximo aprobado que puede tener el avión a la hora de aterrizar. Se dan casos en los cuales una aeronave debe regresar al aeropuerto minutos después del despegue a causa de algún desperfecto y para ello es necesario botar combustible. Para esto tienen un sistema de manera de descargar el combustible o volar hasta consumir el suficiente combustible para entrar dentro de los límites del peso máximo de aterrizaje y poder aterrizar. Este límite depende principalmente de la resistencia estructural del tren de aterrizaje. Además de contar con la limitación al peso del avión para aterrizar, debemos contar como siempre con otros factores que influyen en la toma de decisión. En aviones ligeros no es frecuente, pero en el caso de aviones pesados debe tenerse en cuenta además las características de la pista en cuanto a peso que soporta. Este es un dato que normalmente se incluye en las cartas de aproximación. Peso máximo sin gasolina, en inglés se dice Maximum Zero Fuel Weight, es el peso máximo aprobado para el avión descontado el combustible. La razón de este límite viene dada por el efecto de contrapeso que ejerce el combustible en los depósitos del ala, a las cargas impuestas sobre las mismas por ráfagas o turbulencia. Con este límite se reduce la posibilidad de un fallo estructural en las alas. Mientras que el cálculo del peso en aviones comerciales se realiza atendiendo a cifras medias, dada la imposibilidad de pesar, por ejemplo, el pasaje, o sea, todos los pasajeros, entonces en ese caso utilizamos pesos promedio. En los aviones pequeños, los aviones ligeros, los aviones de aviación general, los aviones corporativos, normalmente el cómputo debe realizarse en base a los pesos reales de los pasajeros. El peso máximo permitido nunca puede excederse. Si por algún medio se carga combustible adicional, el peso en exceso debe ser balanceado, disminuyendo el peso del pasaje o del equipaje. Este avión que vemos allí en la foto es un avión de carga ruso, el Antonov 225. Aquí se ve en un vuelo o cuando terminó un vuelo en una misión de emergencia con suministros para la isla de Guam, perteneciente a Estados Unidos y que fue afectada por un tifón. Esto fue el 11 de septiembre de 2018. La carga útil es la capacidad de carga de un avión generalmente medida en términos de peso.
En un contexto comercial, es decir, una línea aérea o un transportista de carga aérea, como es el caso de este Antonov, la carga útil puede referirse solo a la carga que genera ingresos o a los pasajeros que pagan. Cuando hablamos de peso y balance o masa y centrado, debemos conocer cuál es el peso individual de cada uno de los elementos que transportará el avión, ya sea tripulación, pasaje, equipaje, combustible, etc. El peso total del avión se obtiene sumando al peso en vacío los pesos parciales de todo lo que se va a transportar. Las unidades empleadas suelen ser en su mayoría libras para los pesos y pulgadas para las distancias. El peso estándar del combustible, por ejemplo, es de 6 libras por galón. Para los pasajeros podemos usar pesos reales o pesos promedio. Los pesos reales se usan en aviación general o corporativa, como les mencioné anteriormente, sobre todo cuando se necesita con exactitud utilizar toda la carga útil. Entonces debemos pesar con cuidado, con detalle, todo lo que estamos subiendo a nuestro avión. Los pesos reales también deberían usarse cuando se transporta a grandes grupos de pasajeros cuyo peso no concuerda con el pasajero promedio. Por ejemplo, cuando llevamos equipos deportivos, todo un equipo de fútbol, equipos atléticos, o cuando hacemos transporte de contingentes militares, en cuyo caso algunos pues también hay que incluir el morral que llevan. Entonces no deberíamos utilizar el peso promedio. Cuando hablamos de pesos promedio, se considera un estándar de 170 libras de peso para una persona de constitución normal. Para los niños entre 2 y 12 años se utiliza un peso de 80 libras. Para los menores de 2 años se consideran igual que un niño de brazos y su peso entonces no se toma en cuenta, es despreciable. El peso del equipaje permitido por las aerolíneas regulares en vuelos nacionales es de 23 kilos, 50 libras por pasajero, y en vuelos internacionales es de 32 kilos o 70 libras. Existen algunos kilos de diferencia entre unas aerolíneas y otras. Algunos problemas que se presentan por sobrecarga de las aeronaves son: durante el despegue el avión necesitará de mayores velocidades, ya lo mencionamos, y esto va a significar una carrera de despegue mucho más larga. En este caso es necesario considerar el largo de la pista del aeropuerto donde vamos a efectuar nuestro despegue. La velocidad de ascenso vertical y el ángulo de ascenso también se reducen. Tenemos que tomar esto en cuenta a la hora que tengamos un obstáculo al final de la pista. El techo de servicio resulta menor, es decir, vamos a volar a una menor altura, y cuando volamos a una menor altura también aumenta el consumo de combustible, lo cual va a reducir entonces nuestro alcance de vuelo. El alcance de crucero, en efecto, es más corto, y también la velocidad de crucero se reduce cuando tenemos excesivo peso. Y la maniobrabilidad de la aeronave decrece y desmejora. También recorrerá más pista durante el aterrizaje, dado que las velocidades de aproximación y aterrizaje serán entonces mayores debido al mayor peso de la aeronave. Y por último, se le imponen cargas excesivas a la estructura del avión, especialmente al tren de aterrizaje. De manera que debemos cuidar no solamente nuestro propio peso, sino también el peso de nuestra aeronave. Muy bien, hasta aquí por hoy. Espero que hayan aprendido de este interesante tema que tiene que ver con el peso y balance de la aeronave. Nos vemos en la próxima clase para culminarlo. Hasta luego.